soy uno de los últimos fichajes de esta asociación y desde hace pocos meses pues ocupo el cargo de secretaria. Para tratar el tema de hoy, que se titula ¿Se cumplen los derechos sociales en Andalucía?, hemos cambiado el formato que habitualmente usamos, que es el de la conferencia, por el de una entrevista, que va a ser realizada más cerquita. ¿Se me escucha ahora mejor? Sí. Que la ponía, que no tengo mucha voz, pues disculpen. Que va a ser realizada, como he dicho en la entrevista, pues por el periodista, aquí a mi lado, don Antonio Fuentes Ruiz, al defensor del pueblo andaluz, don Jesús Maeztu Gregorio de Tejada. Tras que la institución del defensor del pueblo nos puede parecer nueva, porque aparece recogida por primera vez en España en la Constitución de 1978 y posteriormente en los distintos estatutos, bueno, no en todos los estatutos de Andalucía, pero en muchos de ellos, pues la verdad es que esta figura del defensor del pueblo en realidad tiene sus orígenes en la Constitución sueca de 1802, en la que recibía el nombre de ombudsman. Concretamente la regulaba en la Constitución sueca en su artículo 96, en el que se establecía que el Parlamento designaría en cada legislatura un individuo destacado por su saber y probidad, para que en calidad de mandatario de dicho poder y con arreglo a una serie de instrucciones cuidara de los jueces y funcionarios cuidara de que los jueces y funcionarios se ajustasen a las leyes y persiguiese ante los tribunales a los que en el ejercicio de su cargo cometiesen ilegalidades. Un siglo ya después, una figura similar aparece en las constituciones de otros países, concretamente en las constituciones de Finlandia, de Dinamarca y de Noruega, pero ya aparece esta figura renovada por las nuevas transformaciones acaecidas en los sistemas democráticos, en los sistemas constitucionales, y paulatinamente ya se va extendiendo por todos los países democráticos de los 5 continentes. Existen 4 perfiles de defensores del pueblo. Está el modelo anglosajón, francés, escandinavo y el de las nuevas democracias, en el que se incluye el español. Este último, el de las nuevas democracias, se caracteriza porque la principal función del defensor del pueblo es la promoción y protección de los derechos humanos. Ya centrándonos en nuestros derechos, les diré que el defensor del pueblo, bien sea en el ámbito estatal o en el ámbito autonómico, es una institución personal e independiente y nombrada por el Parlamento para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades establecidas en la Constitución. Con tal fin, podrá supervisar la actividad de la Administración. Actúa de oficio o bien a instancia de parte. Cualquier ciudadano puede formular una queja. Y elabora informes públicos anualmente sobre las quejas presentadas por los ciudadanos, su investigación y el resultado de las mismas. Sus dictámenes tienen un carácter disuasorio, pero sin consecuencias jurídicas. Ya no me voy a extender más y le voy a hacer, y para hablar del defensor del pueblo andaluz, le cedo la palabra al don Daniel Manrique de Lara y 2 primer tenientes de alcalde de Jota. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, yo lo que quisiera es daros la bienvenida a este salón multiuso del Palacio Municipal Castillo de Luna y evidentemente daros también las gracias por asistir a esta convocatoria que ha realizado el Foro Plural en el día de hoy. Antes que nada, yo quiero disculparme por la vocalización.
Ahora estoy pasando un pequeño bache de salud, que me estoy recuperando lentamente, pero que me impide hablar con normalidad, pero intentaré esforzarme por lo menos para que se me entienda. Pero bueno, ya me había comprometido con el foro hace tiempo y evidentemente aquí estoy. Yo quiero empezar agradeciendo al foro, en primer lugar, que haya tenido la oportunidad y que haya conseguido traer al invitado que tenemos aquí esta noche. Y agradecerle también al invitado que haya accedido a venir a Rota. Además que lo haya hecho no solamente para impartir esta conferencia, sino para desarrollar en nuestro municipio una jornada de trabajo que yo creo que es de lo más importante que una institución pública puede hacer actualmente. Evidentemente también quiero agradecerle al foro que haya contado conmigo para realizar esta presentación. La presentación de la figura del defensor del pueblo andaluz y demás defensor del menor, que también es defensor del menor, que yo creo que es una de las figuras más importantes y mejor valoradas dentro de nuestro engranaje del bloque constitucional andaluz que representa nuestra Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y es verdad que todos estamos acostumbrados a que el Foro Plural traiga a este tipo de conferencias a personas de relevado interés. Pero en esta ocasión yo creo que el interés es mayor, el interés es doble. ¿Por qué? Porque no solamente es interesante nuestro invitado por su trayectoria intelectual y laboral, sino que también, evidentemente, es interesante por el importante cargo que ostenta actualmente. ¿Y por qué digo esto? Porque si de algo nos podemos sentir orgullosos los españoles como sociedad, es que en los últimos años hemos sido capaces de crear y de consolidar un Estado social y democrático de derecho que ha establecido un sistema político que, con sus defectos y mejorable evidentemente, pero que ha sabido algo muy importante, y es poner en el centro de nuestra arquitectura jurídica los derechos fundamentales, es decir, aquellos que son inherentes a cualquier persona, aquellos que en definitiva nos hacen a todos sentirnos como ciudadanos, y también las libertades públicas. Evidentemente esto no es baladí, es muy importante porque solo allí donde hablamos de derechos fundamentales podemos estar hablando de una democracia real y de una democracia legal. Pero la grandeza de nuestro Estado de Derecho y de nuestra Constitución no solamente radica en que se han reconocido esos derechos y libertades fundamentales, sino que además también se han arbitrado mecanismos de protección para garantizar que esos derechos sean reales y efectivos. Que no se trate solamente de meras manifestaciones literarias y ensonantes que pueden producirse o que pueden darse en un texto jurídico, sino que tenga un efecto práctico. Y todos sabemos que cuando cualquier persona es agredida por otro particular en sus derechos, pues existe todo un sistema de protección. Tenemos los tribunales de justicia al que podemos acudir en uno u otro procedimiento, depende de la gravedad de la lesión, pero también ocurre que esos derechos fundamentales, en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, no lo dirá el defensor, no solamente son agredidos por particulares, sino que en muchas ocasiones también son agredidos por los poderes públicos, por las administraciones públicas. Administraciones que evidentemente tienen una serie de prerrogativas y que son necesarias porque tienen que conseguir el interés general, pero que en muchas ocasiones estas prerrogativas colisionan con los derechos individuales de cada uno de nosotros. Y en esos casos, es cuando podemos acudir también a los tribunales de justicia a través de los negociaciones administrativos, pero es donde tenemos esta figura tan importante como es el defensor del pueblo. Por tanto, un defensor que va a tener la potestad, como ya se ha dicho anteriormente, de supervisar el funcionamiento de la administración con el único objetivo de detectar errores y proponer soluciones al respecto. Es cierto que nuestra Constitución contempla la figura del defensor del pueblo a nivel estatal, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Pero la vertebración de nuestro Estado en autonomía ha traído como consecuencia que algunas autonomías, incluida la de Andalucía, en su Estatuto de Autonomía hayan reconocido y blindado la figura de un defensor del pueblo para la comunidad autónoma. Y aunque ahora hay voces que abogan por la supresión de esta figura, por entender que no son necesarias, yo no tengo más que discrepar de esas voces. Porque para que se nos defienda, se nos tiene que conocer. Y el defensor del pueblo tiene que conocer la problemática real de los andaluces. Tiene que conocer sus inquietudes, sus debilidades, sus fortalezas, en definitiva, su idiosincrasia particular. Tiene que conocer la idiosincrasia del pueblo andaluz y eso no lo puede conseguir nunca el defensor estatal, por mucha voluntad que tenga, sino que lo tendrá que hacer un defensor de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, de todo ello podemos definir claramente
lo que es la figura del defensor del pueblo. Es un alto comisionado del Parlamento de Andalucía, de la sede de la soberanía del pueblo andaluz, que es quien lo elige y que va a tener como función supervisar que tanto la administración de la Junta de Andalucía como de las entidades locales que tienen su sede en la comunidad autónoma garanticen, respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, las libertades públicas y los derechos sociales contemplados en el título primero de nuestro Estatuto de Autonomía. Y una vez realizada esta pequeña aproximación al cargo, yo quisiera centrarme en lo que es la persona que en este momento encarna la figura del defensor del pueblo. Jesús Maestro es casi paisano nuestro, es gaditano, concretamente natural de Medina Sidonia, donde nació en el año 1943. Desde pequeño ha sido un apasionado por el conocimiento y esto ha hecho que se licenciara en Filosofía y en Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y también se licenciara en Derecho. Es verdad que durante su trayectoria profesional ha tenido muchísimas facetas, muchas veces muy distintas la una a la otra, pero que todas yo creo que han tenido siempre un denominador común, y es la defensa a ultranza de la parte más débil, de aquellas personas más necesitadas, de aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad importante. Y además ha sido un claro luchador por corregir las situaciones de desigualdad de la sociedad. Ingresó como sacerdote de la Iglesia Católica y con tan solo 25 años fue designado párroco en uno de los barrios más marginales en aquel momento de Cádiz, de la capital de nuestra provincia, concretamente el barrio del Cerro del Moro, un barrio que se vanagloriaba de vivir al margen de la legalidad, era la ciudad sin ley de Cádiz, y además que estaba asolado en aquel momento por la pobreza, por la tuberculosis, por la heroína. En ese barrio es cuando el defensor del pueblo conoció la realidad del estado puro, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de máscara. Conoció las mejores bondades del ser humano, pero también conoció sus miserias. El trabajo social de casi una década que hizo en este barrio gaditano, le llevaron a ser acreedor de un distintivo, un apodo, un mote de sacerdote obrero. Un título que yo creo que siempre ha llevado con orgullo durante toda su trayectoria profesional. En el año 1978 decide colgar los hábitos por discrepancia de conciencia con la versión en aquel momento oficialista de la Iglesia Católica. Y es entonces donde produce un cambio laboral radical. Pasa a adentrarse al mundo de la docencia, concretamente como profesor de Derecho del Trabajo en la cátedra de la Universidad de Sevilla. Una vez más, demuestra su predilección por una materia que tiene un carácter intuitivo completamente de protección de la parte más débil de las relaciones laborales, que es el trabajador. El primer contacto con la oficina de Defensor del Pueblo tiene lugar en el año 1991, cuando fue nombrado defensor adjunto del entonces Defensor del Pueblo, Cándido Conde Pumpido, y quedó como defensor en funciones durante los años 95 y 96. En 2003, y tras reanudar su actividad universitaria, y después de 25 años de que dejara el Cerro del Moro, su vocación de servicio público le llevó a aceptar el cargo de comisionado para la recuperación del polígono sur de Sevilla, un barrio también marginal que se había quedado en la periferia del desarrollo urbanístico, económico, social de lo que es la capital hispalense. Es una figura excepcional que pone en marcha tres administraciones implicadas en el problema: el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Y lo hace con una finalidad clara: trabajar para devolverle la condición de ciudadano a las más de 60.000 personas que habitaban ese barrio. Desde ese comisionado puso en marcha un plan integrador donde participaron técnicos, vecinos, representantes de las administraciones implicadas y que durante una década que estuvo al frente de ese comisionado pues dio unos frutos muy importantes, sobre todo en materia de empleabilidad, en materia de vivienda y en materia de educación. Ese trabajo que realizó en el fondo, en el barrio del Polígono Sur, hizo que fuera acreedor de lo que yo creo que es el premio más importante que puede aspirar cualquier andaluz, que es la medalla
de Andalucía que recibió en el año 2010. Además, esos años también le sirvieron para hacer un auténtico máster en defensa de los derechos sociales, pues que ahora le viene como anillo al dedo en las funciones que tiene que desempeñar en el día a día como defensor del pueblo. Su nombramiento como defensor del pueblo andaluz tuvo lugar en 2013, 17 años después de que dejara la institución, aquella primera toma de contacto que tuvo con la misma, y además como colofón a una actividad profesional que siempre ha estado dedicada, como he dicho al principio, a las personas más vulnerables. Yo creo que es el cargo que cualquier persona defensor de la igualdad de oportunidades pueda aspirar, no hay nada más que aspirar. Aunque lo he escuchado en algunas ocasiones decir que tiene una espinita, que no sé si todavía la tiene, y es que le gustaría ser alcalde de Cádiz. No sé si eso es así, nunca se es tarde para ello. Jesús Maeztu, nombrado en 2013 como defensor del pueblo, es un defensor de consenso. Recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios que en aquel momento formaban parte del arco plenario y renovó su mandato el pasado año. Durante estos años le ha dado una impronta muy particular a la institución. Ha terminado de consolidar una oficina que tiene una gran solvencia profesional. No hay materia que preocupa a los andaluces que no haya sido analizada, tratada, estudiada por la oficina del defensor del pueblo. Incluso materias que ni siquiera son estrictamente de su competencia, como todo lo relacionado con participaciones preferentes de las entidades financieras, cláusula suelo, en materia de consumo, etc. Le ha dado también un cariz distinto en lo que es la cohesión social, haciendo de la defensa de los derechos sociales de nuestro Estatuto de Autonomía una seña de identidad de esta institución. Ha instaurado algo que yo considero muy importante, que es la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, alejado de lo que son los mecanismos tradicionales. Y además, lo más importante, y es que se ha preocupado mucho en acercar la institución a los ciudadanos. Precisamente lo que hemos tenido hoy en Rota ha sido eso, ese intento de acercamiento de la institución y lo que mañana pues también se va a desarrollar en la ciudad de San Lucas de la Cámara. Por todo lo dicho, yo no quiero alargarme más y yo creo que todos los que estamos aquí convendréis conmigo que es un auténtico lujo que esta tarde-noche, el foro nos haya traído a don Jesús Maeztu de Tejada, defensor del pueblo andaluz. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que hay ya ganas y interés de escuchar a don Jesús. El formato que hemos elegido, que se lo propusimos al Foro Plural, y nuestro contacto ha sido Paco, el que ha estado ahí empujando para que hoy estemos aquí. Es de una entrevista porque hemos pensado que no nos conocíais bien, que la ciudadanía no conoce bien el defensor del pueblo andaluz, qué es lo que hacemos, qué derechos protegemos, cómo lo hacemos, y por eso pensábamos que un periodista le preguntara al defensor, además un periodista que trabaja para él, qué es lo que, cómo nos movemos día a día, pues podría ser mucho más productivo, más beneficioso para que vosotros conozcáis cómo hacemos esta función de proteger los derechos. La verdad que no va a hacer mucha falta hacer una presentación previa porque Daniel y María Dolores han explicado perfecto. Nosotros hacemos estas actividades porque pensamos que no nos conocéis, a pesar de que tenemos 35 años de existencia, pero bueno, nos conocéis mucho más de lo que preveíamos. Lo que vamos a hacer en esta entrevista va a ser repasar cómo están los derechos sociales, cómo es la protección de esos derechos sociales en Andalucía. Y nuestro interés también está en que preguntéis vosotros. Cuando termine esta pequeña entrevista, tocaremos algunos de los derechos que a nosotros nos parecen fundamentales y qué es lo que estamos haciendo para protegerlos, pero a continuación, como son tantos, y ha explicado por ejemplo Daniel, tocamos las más diversas materias, pues que vosotros nos preguntéis, o bueno, preguntéis a Jesús, si pensáis que está en un retroceso, si pensáis que se está garantizando bien esa protección. Y para empezar,
yo creo que ha quedado perfectamente claro que somos un comisionado independiente del poder político. Está elegido por el Pleno del Parlamento de Andalucía con una amplia mayoría en esta última elección de septiembre. Ahora la composición del Parlamento es mucho más plural, con diversas formaciones políticas, y que haya sacado, pues, que fueron 80 de los 109 diputados este pasado septiembre, pues garantiza que es una figura que no puede obedecer a ninguno de los partidos políticos, porque se pagaría el voto, entonces es imposible. Esa imparcialidad, pues, de cara a defender los derechos de la ciudadanía, es muy importante, porque cuando te diriges a un ayuntamiento que están representados todos los partidos políticos, tú sabes que viene el defensor y que el defensor no lleva detrás ninguna bandera de ningún partido, sino que su interés máximo es defender al ciudadano. Esto es lo que le obliga el artículo 1 del Estatuto de Andalucía. El defensor es el garante de proteger los derechos sociales y las libertades. Es lo que tiene que hacer. Jesús, yo creo que la presentación ha sido perfecta, pero si falta algo por mi parte o por la parte, y sobre todo saludar a los asistentes. Bueno, falta no sobra, porque Dani me ha hecho, no sé si sabe decir tú alguna novia, yo estaba atendiendo que saliera, entonces me ha conmovido Dani. Te digo Dani porque me siento más cerca de ti, diciéndote Dani. Lo hemos visto esta mañana. Te agradezco esto, hacer una presentación un poco que me da mucho rubor. Lo más que quiero que os quedéis es que ahí hay una trayectoria de vida de muchos años donde hago lo que me gusta, lo que tengo de mi madre maestra, y es una opción de vida. Y me siento útil y me da sentido la vida, con todos los errores. Pero he aprendido, y eso lo he aprendido en la pobreza. Por eso hoy quiero ser defensor de todas las personas, no solo con la base que la referencia de los pobres significa que dejen de ser pobres, que dejen de ser necesitados y que tengan igualdad de oportunidades de todos los que estamos aquí. Yo no me dedico a un pobre para que sea siempre pobre, sino que salga de ahí y el esfuerzo y el trabajo, como todo, le haga merecedor de lo que se tiene. Porque si no, nos convertimos en una actividad que es muy respetable, pero que no es la mía, que es Caritas o cualquiera. Los pobres tienen que tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de obligaciones. Si tienen un empleo, tienen que pagar impuestos como todo el mundo. Pero si no tienen nada, habrá que hacerlo en esa igualdad de oportunidades. Porque el barrio, el código genético, ser del polígono sur de las 3.000 viviendas, hace que si yo vivo en el centro tengo unas oportunidades que no tiene eso. Y depende de la familia que tenga y de dónde ha nacido para que tenga doble dificultad. Pero soy defensor de todo y por eso quería decirle un poco a María Dolores, que me ha hecho una introducción muy estudiada. Le voy a dar una primicia. Ahora se ha intentado en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, de la Iberoamericana de América del Sur y aparte de Europa, que yo represento los defensores de España, que son 9 autonómicos, y el estatal, que es España, Portugal y Andorra. Vamos a cambiar el nombre de Ombudsman por Ombudsperson, el defensor de las personas. Y ahí entran mujeres y hombres, personas, no defensor de, ¿no? En masculino. ¿Verdad que en la mesa está representada muy bien que no somos los hombres? Por lo tanto, Ombudsperson, eso todavía no se ha instalado aquí, yo creo que no lo he dicho en ningún foro, no sé, me parece que los míos no han escuchado nunca eso, ¿no? Yo ya he dicho públicamente que me parece que es muy bonito, ¿no? Después del modelo escandinavo que tú dices de Finlandia y Dinamarca, el mejor, el segundo de más potencialidad es España, porque Francia no tiene mediater, es un mediador, es regional, pero no estatal, y el de Latinoamérica se juega la vida de los derechos humanos, México, Colombia. Hemos votado al de Colombia y ha tenido que salir su familia protegida afuera porque no responde de su vida. Es otra realidad. Por tanto, yo amo
el papel del defensor. El problema es que me responsabiliza a mí y a mi equipo de que respondamos. La televisión hoy decía, ¿qué quiere usted de 3 cosas? En Andalucía que nos conozcan. Hoy decimos, nosotros venimos a Rota porque queremos estar más cerca de ti. Segundo, que nosotros respondamos a los que nos conocen, porque si no es una frustración. Y tercero, que la hagamos más actual, más renovada, y que metamos las cosas que va cambiando, porque la vida va cambiando mucho. Y ahora vamos a ver cómo vamos a tocar casi todos los palos de lo que es el defensor del propio. La verdad que podemos hacer una introducción y con ejemplos que nos han llegado hoy de roteños que han venido a presentarnos sus problemas. Han tocado todas las materias. Como dato, nosotros en 2018 y 2019 habíamos recibido unas 50 quejas de personas de Rota, y hoy, entre las citas previas que durante la semana han estado programando su visita, más las personas que han venido, han sido otras casi más de 50, creo. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros eso? Que si nos damos a conocer, problemas hay. Claro que en los municipios, en las ciudades hay problemas. ¿Nos conocen lo suficiente? Pues hoy que estamos aquí han venido las mismas personas que han acudido a nosotros de forma telemática, que se puede presentar la queja durante los 2 últimos años. Entonces, problemas hay en todas las ciudades. Hay algunos específicos de cada ciudad y hay problemas que son comunes en todas las ciudades. Esta conferencia pues, va a ser este colofón de este día de trabajo intenso en Rota, de toda la oficina de información, de todo el personal. Y, por ejemplo, Jesús, hablando de los derechos sociales, la verdad que el título de la conferencia nos lo ha puesto muy fácil. Nosotros debatimos muchísimo sobre cuál es el estado de Andalucía, cuál es el diagnóstico de Andalucía hoy. Analizamos la pobreza, analizamos la desigualdad, llevamos muchos años analizando las consecuencias de la crisis económica. La primera pregunta es el título de la conferencia. ¿Cuál es tu impresión, Jesús, sobre el cumplimiento de los derechos sociales hoy en Andalucía, esos que conforman el estado del bienestar, los principales, los pilares, la educación, la sanidad, la dependencia? ¿Cómo está Andalucía hoy en la defensa de sus derechos, tú que eres el garante de proteger? Esa es la pregunta que nos hacemos los que tenemos un abanico muy amplio de materias, ¿no? Yo veo muchísimo con mi equipo en los informes anuales de la pregunta. Cuando teníamos la crisis dijimos, se van para detrás algunos derechos que costó tanto y tanta gente que luchó por conquistarlos y ya no van a volver, son irreversibles los derechos conquistados, los derechos frente a la violencia de género, digamos, el periodo primero de Zapatero, un poco con la igualdad, el predominio de los temas de las mujeres, la libertad de identidad sexual, todo el avance aquel que empezó en un periodo que costó mucho, el derecho del trabajo, que estuvimos luchando porque la detención no fuera motivo de despido por falta de asistencia al trabajo, que hubiera garantías judiciales, que el Poder Judicial fuera un poder democrático, que la dependencia que empezó aquí en Andalucía muy fuerte, que es el mundo de la gente que necesita el apoyo por ser mayor y con un estado de bienestar. Teníamos conquistado muchas cosas. Pusimos el modelo de familia amplio, rural. Pusimos una libertad de que la mujer decidiera sus derechos, el derecho a criar, su derecho a su cuerpo, a la identidad sexual, que eso era un tema que teníamos muy antiguado y en un modelo, digamos, la separación, pero no porque la queramos como derecho, sino como posibilidad de que respetemos la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Había muchas cosas conquistadas. Yo estaba estaba muy contento. Cuando tenía 25 años, cuando empecé, como dice Dani, en el 69, la dictadura en el Cerro del Moro. Allí luchábamos por cosas que después se conquistaron. Y de pronto empezaron a de 2008, 2009, 2010, empiezan los retrocesos.
empiezan los derechos. Bueno, yo cada vez que oigo, yo soy de derecho al trabajo, que todavía no se pueda despedir a una persona que está en baja, es que me pone malo. Que una mujer tenga un 25% de sueldo distinto del hombre, en igualdad de trabajo, un ATS masculino, ¿por qué tiene un sueldo distinto? La agricultura, ¿por qué tiene los convenios? Las mujeres, que las mujeres no cogen la misma fresa y el mismo que los hombres. ¿Cómo se podía aceptar que la mujer o que la mujer estuviera sometida a una casa y a unos cuidados para poder trabajar los otros y que no hubiera ninguna compensación, ninguno, incluso se quita la posibilidad de estar reconocida en la seguridad social? ¿Por qué se va quitando? Y vamos quitando de la hoja de una almanaque, una, otra, y digo yo, ¿nos quedamos en el almanaque? Porque un derecho del estado de bienestar tarda tantos años en conquistarse y en un día se quita. La pregunta entonces, ¿cuál es? Estamos en la lucha de que tenemos que reaccionar para que... ¿Chillo mucho? ¿Se oye bien? Como habéis hasta ahora no me atrevo a hacer. Me disculpa usted un segundito y lo cambiamos. Pero mientras yo hablo fuera. Sí, muchas veces en la clase de Derecho me dicen, me está usted rompiendo los oídos. Porque, y además, como me entusiasme, peor todavía. Porque es sencillo. Entonces, yo creo que la pregunta es, no están siendo derrotados si no nos dormimos. Si el defensor no... Si yo ahora mismo, por ejemplo, le están quitando a la gente que se dedica a asociaciones en favor de acogida o en favor de atención a gente que hace falta, si se rinden, se lo quitarán todo. Y si el defensor no se mueve, también. Si al mismo tiempo ahora, digamos, ser inmigrante significa ser irregular y no tener papeles, pues va a tener que ser contratado, digamos, en condiciones de economía sumergida. El inmigrante se viene aquí a EPE, le ponen un convenio, está, digamos, tiene papeles de autorización y tiene un contrato y tiene obligaciones del empresario y tiene obligaciones del trabajador, cotiza y al mismo tiempo tiene, en el momento en que todo eso no se hace, viene, recoge la fresa, se queda allí, se va a un chabolismo y al final termina en un asentamiento. Y entonces yo creo que en ese sentido la respuesta global para poder empezar por temas concretos sería: está en peligro de disminución y algunos todavía no están de todo, porque la reacción de la sociedad, la reacción de los grupos, pues mire usted, voy al defensor, voy al contencioso, voy a no sé qué, vamos a protestar, vamos a la calle, pero estos derechos son derechos conquistados y no pueden ser, porque hay derechos que son subjetivos y por tanto son de obligado cumplimiento jurídicamente. Entonces, si no estamos dormidos, si la gente tiene conciencia de reacción, si los poderes públicos, digamos, estamos al tanto del beneficio de la sociedad por igual, en igualdad, yo creo que la resistencia esa, lo que se lucha, dice que el que no llora no mama o algo así. Yo creo que entonces, hay alguna cosa que no va a ser posible si la gente reacciona. Eso es una obligación que me coge a mí y yo tengo que favorecer la lucha, porque los derechos de bienestar, del estado de bienestar, son derechos principales que cuestan dinero. El derecho al bienestar cuesta dinero, pero esos son los derechos de los mayores, de los menores, del derecho a la vivienda, en condiciones de que todo el mundo pueda hacer un bien jurídico de necesidad y no un tema turístico para hacer dinero y como burbuja económica. Yo creo que entonces la respuesta es: están en peligro. Si nos dormimos y no hacemos nada, a nivel de foro cultural, a nivel de defensoría del pueblo, a nivel de jóvenes que están luchando, a nivel de estudiantes que están planteando, los derechos se van cogiendo, y yo estoy viendo ahora algunos indicios que me están asustando y que yo creía que eso nadie se iba a atrever a tocarlo.
se están tocando. Se están tocando. Y hay muchas mentiras que vuelan ahí en el ambiente y la gente se la cree. Entonces vamos a ir un poquito. Hemos asimilado algunos cambios con este, por ejemplo, el concepto que de mileurista, entonces era como algo peyorativo y hoy es todo lo contrario, la mileurista es un buen sueldo, hemos retrocedido muchísimo en eso, por ejemplo. Pero a mí me gustaría preguntarle, Jesús, por dos pilares del estado de bienestar, como son la sanidad y la educación, y también contar un poco cómo estamos nosotros entendiendo ese retroceso y cómo estamos intentando proteger algunas cuestiones. Por ejemplo, en educación hay colectivos o hay alumnos que tienen necesidades especiales. Ahí ha habido recortes y estamos trabajando en ello para paliar esos recortes. En infraestructuras educativas la crisis también ha paralizado muchas instalaciones y ahí estamos trabajando también. En sanidad es una constante, por ejemplo, las listas de espera. Tenemos también muchísimas quejas por listas de espera. ¿Cómo podemos hacer que la sanidad sea sostenible, que la educación sea igualitaria, que la educación sea de calidad? ¿Cómo la ciudadanía puede conseguir eso en este momento? Yo creo que los dos temas estos, porque vamos a ir tocándolo no muy desarrollados, porque entonces no acabaríamos, vamos a hacer lo más posible y si quedan algunos pues, en el diálogo, ¿no? Yo creo que aquí hay dos tesoros. Los dos tesoros son educación y sanidad. Y yo estoy orgulloso del estado de la sanidad pública y de la educación pública. Y se ha avanzado mucho. Si no estuviera en la Constitución, hoy estaríamos todos pagando seguros privados. Y te cuesta una operación, claro. Que todavía hay defectos y que todavía ante la que me citan, por ejemplo, yo tardé 4 meses porque quería comprobar a ver, y no por recomendación, cuánto me operaban a mí de cadera, y resulta que tardé 4 meses. Y no, claro, yo lo que no quería es una preferencia. Pero la rehabilitación me tardaba 4 meses hacerla. Claro, si después de operar te tarda 4 meses, casi te queda cojo. Entonces, claro, si yo podía pagármela, tenía un privilegio respecto a lo demás. Esa educación, que es un tesoro, que es pública, que todo el mundo es gratuita, que tenemos libros, que tenemos y que hemos avanzado en muchas cosas, hay que cuidarla, sí. La pública hay que tener, porque la pública es la que garantiza el derecho de todos. Y después el que quiera algo más. Yo he estado siempre en universidades públicas y digamos, en educación pública. Yo nunca he estado en lo privado, ni he dado clases en lo privado. Pero se ha avanzado en que por la colegiación de los niños tienen todo el mismo derecho según los criterios. Sí, ya prácticamente no tenemos quejas. Pero antes se inventaba el domicilio del padre o del abuelo y entraba por un colegio. Todo eso se ha superado. Bien. Que tienen beca para estudiar el que ha nacido en una familia en un barrio marginal con el compromiso de aprobar y si no te quito los estudios. Bien. Yo tengo gente en mi institución que han hecho con 24 años 2 carreras teniendo obligación de hacer un 6 sin tener suspenso y sin casa para estudiar. Y en un dormitorio en el suelo tenía 2 papeles. Hizo Derecho y Administración de Empresas. Hoy trabaja conmigo. Esa persona, mujer además, están avanzando a una velocidad que nos vamos a quedar nosotros ya de cuota. Pero realmente esa persona se le ha dado una beca y lo ha aprovechado y hoy es una jurista del Defensor del Pueblo. Teniendo que estudiar 6, ¿no? En unas condiciones que en su casa no podía estudiar y en casa de la pareja, en el dormitorio, estudiaba teniendo que no podía suspender porque le quitaba la beca. ¿Eso se ha avanzado? Sí, pues bendita beca, para el que no tiene oportunidad. Y el que tiene mucha oportunidad, yo era profesor de Derecho, y los niños que tenían mucho dinero, en quinto repetían otra vez, porque entonces después tenían que buscar trabajo. Pero el padre le podía pagar la matrícula otra vez. Esas desigualdades son las que hay que corregir en un tesoro que es la educación pública. A mí me conmueve mucho los niños de educación especial. No los puedo remediar, son 54 centros, 9 públicos y casi 50 o 49 privados. Me parece que son 40 y tantos privados.
Entonces, en ese sentido, decía, una niña que había una pizarra de esta magnética, y el niño estaba amarrado porque se caía. Ese niño no puede estar en una casa aparcado en un dormitorio. Eso ahí hay que meter dinero, porque ese niño puede empezar a ser cuidado todo el día y por la noche te lo lleva la madre a dormir y vuelve. Ese dinero es el mejor empleado, porque todos podemos tener un niño con esclerosis múltiple, o uno que ellos tenían en un centro de tráfico, etcétera, tu padre era policía y estaba dedicado a todo eso y se murió allí triste en una especie de campamento que le había hecho el centro. Ahí, es decir, la educación llega a todos los niveles. Esa educación es un tesoro que hay que educar. Quitarle todas las espinas que va teniendo. El intento de la privatización, el intento de reducirla, y por eso me duele mucho que una maestra en Alpujarra ahora tenga niños de primera hasta quinto de primaria en la misma escuela, porque no hay niños. Y a ver cómo se hace una escuela con edades de 5 años de diferencia. Eso es la lucha nuestra. Esto es lo que yo me dedico diariamente, a que no haya reducción de ciclos, a que haya gente en la Andalucía vaciada, a que los niños no se empiecen a reducir. ¿Quién no tiene un niño autista? ¿Quién no tiene un niño con alguna enfermedad de ese tipo? ¿Necesita un monitor? Sí. Pues estamos luchando todos los días porque tengan monitores. ¿Y sabe usted que empezaron? No había. Después peleamos. Tiene que haber un monitor que le ayude porque el profesor no puede llevarlo a orinar, quitarle los pañales, etcétera y tal, ¿no? Y después nos dijeron, es que no hay para todo. Y entonces nos ponían uno para 2 colegios. Claro, hasta las 11:30 estaba en un colegio. Y a lo mejor el niño terminaba a las 12. Tenía que venir el padre del trabajo a tenerlo, porque el profesor decía, yo no tengo por qué ir porque no puedo abandonar la clase. Y entonces ya, ahora que estamos, a niños, es decir, 2 niños autistas, lo que sea, un profesor, pero que se quede en el centro todo el periodo. Estamos dando, es mi trabajo. ¿Dónde hay un fallo? ¿Dónde hay una queja? Allí vamos. Lo razonamos, y lo exigimos. Y el tema es la pelea, no tengo dinero, porque tengo dinero. Y si es un derecho, saque usted esto que se llama derecho subjetivo, que tiene usted que hacerlo y que no están limitados por limitación presupuestaria, que son ampliables los créditos por su propia naturaleza. Ahí puede gastar más de lo que hay. Evidentemente, el dinero es limitado. Pues vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo, bueno, pues uno para 3, para 2 autistas, pero no más de 2, porque el niño, el monitor, ¿entienden ustedes? Eso es lo que hacemos con la educación, con la salud, la lista de espera igual. Usted no puede tener una progresión, un diagnóstico de mama o lo que sea, etcétera, y tener 6 meses, 8 meses. Claro, la gente empieza a huir a la privada, y a lo mejor se encuentra allí el médico que está en la pública. Le hace las pruebas en la pública y la privada cobra. No, hombre, no. Digo, y los profesionales hay que pagarlo, y pagarlo bien, pero vamos a ordenar bien eso. Usted tiene una prueba, pues bueno, ¿cuántos días tiene este quirófano? Tantos días. A partir del día siguiente lo paga la Seguridad Social y vamos a la privada, pero lo paga la Seguridad Social. Entonces usted tendrá que ordenar cuántos días podemos esperar para que se opere, pero que pasado ese día se puede operar en 2 días, porque es que si no estoy esperando 6 o 8 meses y al final termino con un sujeto privado, un seguro. Lista de espera, al mismo tiempo pruebas diagnósticas, errores médicos. El otro día se murió una persona que entró en un centro de atención primaria, un hombre mayor, y había la celadora. Y el equipo médico estaba atendiendo otro pueblo, porque un equipo médico está atendiendo 2 o 3 pueblos. No había nadie, la celadora no tiene por qué saber cómo se disparan las alarmas, cómo se llama y tal. La pobre mujer hizo lo que pudo, ¿no? Y a los 20 minutos, media hora, murió. Bueno, pues nosotros intervenimos rápidamente. Se llama queja de oficio. Bueno, pues ya nos han comunicado que han empezado a tomar nota. El SAT va a reorganizar todo lo que es... Todo eso. Yo reacciono ante una lesión de derechos. Automáticamente. Por eso yo discrepo, María Dolores, discrepo un momentito, porque un poquito de que no tiene consecuencias jurídicas, no tiene consecuencias vinculantes, pero consecuencias jurídicas tiene. Porque si tiene un derecho lo ejerce. Y me tiene usted que decir por qué no lo hace. Y además, si no lo hace, le puedo decir. Yo no soy un tribunal que ponga una sentencia.
Pero yo le digo, esta persona no ha muerto y aquí hay una responsabilidad de esta situación. Y tiene consecuencias jurídicas. Claro, lo que no tiene consecuencias vinculantes por una sentencia. Porque en un tribunal, yo no soy un tribunal. Yo analizo un tema, la ciudadanía tiene que estar diciendo, hay un defensor que ahí lo puedo llevar, que es gratis, que no le voy a dedicar. Yo creo que los míos hoy, Lucy que está ahí, me ha dicho que ha tenido 13 quejas en el día, ¿no? Pero además porque aquí hoy ha habido, gracias a que ustedes, los medios, el ayuntamiento, se han puesto a la labor, y yo eso hoy más que en 2 años que llevamos en Rota, ¿no? Y Rota tiene un nivel de desarrollo estupendo, ¿no? Y entonces a eso, pero si necesita más, este señor que no tiene pelo, pues resulta que se llama Pepe, me dice, venga, más gente, porque si te necesito 10 minutos, no, una hora. Y si no, le llamamos dentro de 10, tenemos 20.000 consultas. Esas consultas son rápidas de solución, y tengo un equipo que se dedica a eso. Y son gente que están enamorados y que te están escuchando, te están mirando a los ojos, y no es decir, ¿usted qué tiene? La garganta, no sé qué, bueno, pero tómate una pastilla, Dios. Esto no es un médico, eso es un autómata. Esto no se cura. Le da cariño, le da algo y no le hace falta ya ni receta. Nosotros salimos muchas veces y dice, me han excusado por primera vez en la vida, se han enterado. Bueno, pues ese es nuestro trabajo. Entonces yo me disparo. Tanto, educación y salud, ya saben ustedes lo que hacemos, pero conservarlo bien, que es un tesoro lo que tenemos, que es la salud pública. Por lo tanto, yo nunca pelearé contra la salud pública. Yo quiero mejorar la salud pública, porque la gente tiene derecho a la salud. Y a mí, como me operé de cadera, digo, no, y la gente cómo se rehabilita, porque yo al tercer día pude coger un fisioterapeuta y yo pude, que dice que ya no con muleta, y yo tuve una escalera. Me dice, ¿te tienes que ir a tu casa porque tiene una escalera? Pues no. Y yo pienso, ¿y los que no han podido pagar una rehabilitación, qué hacen? Eso es lo que a nosotros nos dispara para poder decir, vamos a pedirlo, vamos a meter. Y claro, me miran a mí, lo siento, es que el defensor es el Pepito Grillo, claro. Menos mal que estoy protegido por la ley. Soy imparcial, no dependo de nadie, y lo que pasa es que, y además yo tengo un carácter muy agradable, la gente de tal, hoy he estado muy con Javier y con la corporación, pero hombre, porque la gente merece respeto y tal, pero después en el fondo me dice, hombre, pero este tío exige, no, es que los ciudadanos, digamos, necesitan eso, pero si yo veo que el ayuntamiento lo está haciendo, pues ya está muy bien. Me decía Dani, es que muchas veces las instituciones públicas nos hemos convertido en burocracia, entonces la gente cuando va a la administración, pues dice, este es un coco, algo tan grande que yo no voy a hacer. Y coge un abogado, un procurador, y se gasta el dinero, y al final incluso pierde, la justicia tarda 10 años, y claro, dice, es que yo frente a lo público estoy en desventaja, soy un enano, porque cada vez hay más leyes, no hay manera, quien entiende una factura de luz, de Endesa, al final no sabe qué hace. Entonces resulta que ese abandono hay una figura que es el defensor, que quiere ser cercano, que quiere ser acogedor, que quiere entender. A mí me duele ahora que me hayan visto aquí, mujeres de aquí, que se van a cerrar, que ya lo sabía yo antes de ayer, que van a cerrar centros de acogida con dinero puesto para que ese se cierre y ese dinero que está echado ahí se pierde y ese dinero se dedique por residencia política para otra cosa que no tiene nada que ver por aquello de que todo ese mundo, según a quién se lo dedica, hay que quitarlo. No, hombre, no, yo tendré que pelear siempre. Por lo tanto, esos dos creo que ya están suficientemente explicados. Hemos repasado mucho más derechos porque la gente también hoy en Rota nos han llegado quejas de todo tipo, pero a mí me interesa, porque si hay algún derecho en concreto, y ahí vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar de la inmigración, si los inmigrantes tienen más derechos que los nacionales, que son un bulo que también está circulando por ahí, pero me ha interesado ahora sobre la marcha, me parece importante que expliquemos cómo lo hacemos, cómo protegemos nosotros los derechos. Por ejemplo, hay una figura, nosotros supervisamos la labor de las administraciones públicas, pero necesitamos que no sea siempre a base de papeles. El ciudadano llega, me pone una queja, yo voy a la administración, le pido una respuesta, la respuesta llega, le informo al ciudadano de la respuesta. Ese no es nuestro camino.
Nosotros la Administración tiene la obligación de respondernos, nosotros tenemos la obligación de defender el derecho de la ciudadanía, pero hemos también incorporado una herramienta que a mí me gustaría que nos la explicara Jesús, que es la mediación de los conflictos. Es una manera de empoderar al ciudadano para que él mismo defienda ese derecho ante la ciudadanía. Estabas hablando de que la administración es un coloso, eso es imposible meterle mano a una persona individual. Necesita una herramienta. La herramienta es el defensor del pueblo. Por eso estamos haciendo ese tipo de actividad y vamos a las comarcas a explicar qué es lo que hacemos, bueno, tenemos 35 años de historia y muchas veces pensamos que no nos conocéis lo suficiente y por eso le decimos a la sociedad civil utilizarnos, que estamos para esto. La mediación está siendo, se incorporó hace 3 años, si no me equivoco, en el Defensor del Pueblo Andaluz, es pionera en el conjunto de la Defensoría, y lo que hacemos es que por primera vez un colectivo ciudadano pueda reivindicar delante de los responsables políticos cuál es su problema e intentar que él mismo, por los instrumentos que tiene la mediación, pueda conseguir una solución a ese problema, incluso con soluciones que acuerda la propia administración, que desconocía ese problema, o sí lo conocía, pero ya estaba harto del ciudadano, y sobre la marcha, viendo a la cara al ciudadano, se le ocurre una solución imaginativa, o que no estaba sobre la mesa, para ese problema incluso. Muchas veces nos ha pasado que administraciones que no le competía ese problema ha sido la que ha puesto la solución. Me gustaría que nos explicaras un poco por qué tanta insistencia en introducir ese sistema de la mediación por tu parte, porque el Defensor del Pueblo Andaluz hasta hace 3 años lo que hacía era una supervisión de la administración pública pura y dura, la ley dice esto, yo le recuerdo su deber legal, yo le sugiero que lo haga de esta manera, o yo le exijo que lo haga así. Pero ¿por qué tanta insistencia en la mediación y cómo puede el ciudadano dirigirse al Defensor del Pueblo para que le ayude a resolver ese problema concreto que tiene con una administración? Bueno, pues ese tema nosotros lo hemos incorporado hace 3 años porque tenemos que incorporar las técnicas de poder llegar a soluciones que sean las mejores. Hay temas que yo ahora le pido un informe a la administración, me tarda 2 meses, me contesta lo que puede, una vez se contesta bien, otras veces, depende de los técnicos que lo cojan, a lo mejor firman una cosa que es verdad y no verdad, o tenemos que reiterarlo otra vez, etcétera, y tarda el tema. El tema puede tardar 5, 6 meses, 7 meses, pero es por papel, por informe. Me tiene que contestar, si no me obedece, yo puedo mandarlo al fiscal, porque claro, a mí no me contesta la administración y yo le digo, y a mí tampoco, digo, pues vaya a ser. Hoy hay delitos de desobediencia, menos los ayuntamientos pequeñitos que no saben contestar, les podemos ayudar, no tienen secretario, no saben tal. Hay que ser razonable, pero lo que hay que tener claro es que una institución o sirve o no sirve, y tiene que responder. Y nosotros tenemos que ir mejorando también las lentitudes que hemos podido tener. Si nosotros tenemos una carta de servicio, todos nos exigimos que salgan los temas. Pero son temas que lo arregla papá defensor. Yo le mando una carta, encima de tal, le digo, señora, le hemos metido trámite esto, es un folio, me cuenta el tema, me ponen un teléfono de contacto y empezamos a llamarlo para que no gaste dinero. Es gratis todo. Y en ese sentido, pues le mandamos un papel. Lo recibe, a veces el papel, tampoco nosotros hablamos muy claro, el lenguaje claro, estamos ahora intentando en la casa tener cursos de lenguaje claro, porque a lo mejor lo recibe una persona mayor y le dice, léemelo algo porque cree que es una multa de tráfico, o algo así. Porque el lenguaje de los juristas es horrible, horrible. Yo le digo a mejor, porque se corrige de esto, se corrige, ¿no? He visto, ayer leía yo una queja que ponía corregir. ¿Y corregir qué es? Yo sé lo que es, pero claro, esta persona no sabe lo que es corregir. Y no está metido y está poniendo la multa. Bueno, entonces, quiere decir que hay cosas que se pueden arreglar con la información, porque tenemos 9.000 expedientes. Claro, 9.000 expedientes tú no lo puedes hacer uno a uno. Y además, la información tengo que dártela. A mí Javier me tiene que dar la respuesta, porque lo primero que tengo que hacer ante algo es comprobar si es verdad o no. Tengo que darle a las dos partes información. Y a partir de ahí analizo yo si tienen derecho o no tienen derecho. Pero hay otro método, eso se llama supervisión. El defensor supervisa. Nosotros tenemos también bancos que por su propia naturaleza no son públicos, pero quieren
lavar su imagen. Consumo, Iberdrola, Endesa, todo eso lo hacemos porque, claro, pero ahí le arreglamos con los técnicos una solución que sea la mejor, o las casas de CaixaBank o lo que sea, y después ellos le dan. Pero eso es una manera de ayudar, porque son intereses generales, pero de defensa privada. Pero en lo público, que es la obligación mía central, hay temas que se resuelven en una mesa. Pero interviene el colectivo. Yo podría citar a las mujeres que llevan a lo mejor 2 actividades muy grandes y las siento. Y después le digo, el delegado de Cultura o de Patrimonio o de Justicia que está ahí, los responsables que sean, y lo siento todo. Y me siento yo, a través de mi mediadora. Bueno, mi mediadora, pues son mujeres además, en este caso. Y se sientan y hábilmente le dicen a uno y a otro este problema. Y empezamos a hablar. Hay mediaciones de 4 horas, que es la primera vez, por ejemplo, un colectivo de un instituto, la caldera no funciona, los niños no pueden, no tienen calefacción, la caldera la paga el gobierno autónomo de educación y el ayuntamiento tiene el mantenimiento, pero el ayuntamiento no tiene dinero y por lo tanto la caldera no funciona y el AMPA dice, ¿qué hacemos? Pues bueno, sentamos al alcalde, al delegado de educación, a alguien de diputación, por si las moscas, porque como sabemos que no tienen dinero, a alguien se lo vamos a sacar, y el AMPA. ¿Ustedes saben lo que son 4 horas hablando con el alcalde por primera vez? Estoy hablando de Castro Real. Y me dice el colectivo, jamás podía yo entender que estaba 4 horas hablando con el alcalde. El alcalde te cuenta, y tú eso sabes, Javier, mire usted, yo no tengo dinero, pero este dinero no lo puedo gastar, tengo techo de gasto. Este dinero no lo puedo utilizar porque no me deja lo de esto de los presupuestos de no sé qué, de montón o de quien sea. Y mire usted, que es que yo quisiera arreglarla, pero es que no tengo un duro para esto. ¿Cómo se pone? Y entonces empieza a estar. Al final, esa mediación, alguien dice, bueno, pues podemos, y la Diputación va a atender esto. Pero ese es el vértice, la flor de arriba de la planta. Pero en 4 horas aprovecho y le digo al alcalde, es que en esta casa hay un ruido que es imposible. Y le hablo de ruido. Y tú, alcalde, le dices, y me están poniendo verde los hosteleros y esto porque dicen que lo estoy arruinando. Porque estoy cerrando bares. No, estamos cerrando bares hasta la mañana, pero no vamos a estar de cachondeo hasta las 3, ¿no? Y empieza un debate. El público, el alcalde, se confiesa un poco de los temas que trae. El colectivo ese le cuenta sus problemas y sale un amor tan grande que al final hay caldera, se arregla. Me dice a mí la mujer que estaba en el colectivo, es que no ha arreglado eso, he arreglado 3 más. Pero eso se hace con 4 horas y se hace hablando y se hace dialogando y se hace sacando acuerdos y que el alcalde no diga, que yo no quiero problemas y manda al concejal a lo mejor, y lo digo por concejal, sino que digo que después dice, mire usted, esto lo va a coger el alcalde porque claro, la gente siempre quiere ver el que decide. Llevamos 200 años. El 80% de estar de acuerdo. Voluntario. Es verdad que la mediación del defensor es más potente, porque yo puedo decirle, Javier, si no lo hace por aquí, te cojo por aquí. Si es un derecho. Si no es un derecho, hombre, el niño, hay 3 niños en el instituto que no tienen brazos. Pero la Seguridad Social lo paga la protección a partir de 15 años porque el brazo crece y no hay dinero para tanta protección, son caras. Pero a lo mejor en una mediación nos sentamos y al final ese niño ilusiona al delegado de sanidad y a lo mejor y dice, bueno, no tengo peticiones ninguna más, es una. Y se consigue, ahí no sigo yo de eso. Pues yo tengo que ser serio. Ahí, si la Seguridad Social hasta los 15 años no tiene en el catálogo de prestaciones el brazo ortopédico, no se lo exijo. Pero le digo al delegado, tú tienes muchas cosas, no tienes un dinerito para el brazo. Y a la semana siguiente viene el niño
con la madre diciendo, mire usted, en una semana el niño ha cambiado en el instituto. Mire usted, me dice el niño, mire cómo hago con el brazo, digo, a que se sale. Entonces, yo digo, bueno, eso no es mediación. Tú no sabes, yo lo que hago es solucionar problemas por la vía de habilidades, por la vía, es decir, de respeto a las partes. Pero las partes tienen que pensar que yo soy imparcial. Hombre, yo voy a exigir más. Yo soy el abogado del ciudadano y conozco la administración, pero yo soy, digamos, protector de derechos y a veces le digo a la administración, este es un derecho de ella, de las personas que tiene. Está dando resultados, un bloque de casa que se aprieta porque ahí la Confederación Hidrográfica está pasando algo y pasa por un privado y el privado no da permiso. Pues siento a 7 partes, 7 partes. ¿Cuál es la ventaja? Que papá defensor no es el que ha solucionado ese tema, lo ha solucionado la gente. Y quien se ha prestado a eso es el AMPA. Y el AMPA dice, no, eso no lo haga el defensor. No, hombre, no. Aquí vamos a participar todos. Tú eres el que tiene que defender tu derecho. Y el defensor te ayuda. Y si es una persona que no tiene ninguna comisión, es mayor, ya lo defiendo yo. O sea, que no quita la supervisión. Pero nosotros vemos cuáles son, dicen, esta es para mediación. Y los jefes de área dicen, esta es para mediación, esta también. Bueno, pues el bloque de casa que se gritó por culpa del agua, al final se ha comprometido todo el mundo en su parte. Porque la administración, y digo una cosa que ustedes se van a reír, y la administración, eso es sanidad, esto es la confederación, esto es el alcalde. No, allí los tengo todos cogidos. Lo que pasa es que cuando yo llamo a la administración, acude. Porque tiene obligación de acudir a la sección informativa y está puesto en las normas mías, que lo acabo de poner hace un año. Entonces, es decir, buscamos vehículos y medios, y ¿qué falta en este país? Que se entiendan, que se sienten, que acuerden. Para acordar no te tienes que reunir con los amigos. Yo me reúno con Javier y lo he conocido hoy, y digo, yo con este voy a misa, vamos tú con él. Estoy haciendo demasiado propaganda. Pero bueno, pero, es que este alcalde tiene un mal genio y además de no sé qué, el mismo, un poco, es el alcalde. Y es legítimamente el representante del pueblo. Y yo me presento, yo soy el defensor legítimamente por la soberanía popular y le digo, señor alcalde, vamos a sentarnos. Y a mí me da igual que sea del PP, que sea del PSOE, que sea de tal. Yo lo pregunto y este de tal. ¿No? Después te llevan mejor uno que con otro. Pero yo respeto eso. Pero estamos los dos en responsabilidad política para la defensa del ciudadano. Lo que pasa es que en la mediación se moja al ciudadano y en la supervisión me mojo yo solo. Que no porque yo me mojo solo, tengo 9.000 y nada más que llevo 200 mediaciones, o sea que 8.000 y pica me moja. Sino que el pueblo tiene que implicarse en la cosa pública. Y ustedes saben que ese pueblo, como se ejercite eso, no lo para nadie. Porque la gente participa. Y muchas veces los alcaldes dicen, pero es que no se mueve la gente. Es que no quieren venir, no sé qué. Si actúa un alcalde lo hace bueno la misma gente. Y al revés, la gente te hace bueno al alcalde. Pero si se mueve, si las mujeres se callan la boca y el otro se tragan el cierre de todo contento. Y si yo me callo la boca también. Entonces, creo que la mediación es un éxito porque es una manera de entenderse hablando. Porque si no, el alcalde está, lo tiene tal, a mí muchas veces me dice, ¿has pedido tú la vivienda? Y dice, no. ¿Y por qué? Entonces como protesta. Dice, esto está dado. No, hombre, no. Vete al alcalde y déjate de tanto... Hay una cantidad de noticias de comparsa que yo no sé por qué la gente se lo cree. Claro, después me enteré el otro día que como eso se sigue haciendo, digo, la capacidad de gente de creerse lo que es tontería y es una trampa, y aquí que si este gasta más, que si esto es mentira, que si ahora van... O sea, vamos a tener una sociedad adulta, participante. A mí me encanta la mediación, porque creo que estoy contribuyendo a que la gente resuelva sus problemas, digamos, democráticamente. No diciendo, no, yo no quiero saber nada, yo tengo... No, yo ya procuraré que otra gente que no pueda lo hago yo. Porque yo no quito la supervisión. Yo sé que este tema es para sentarse, pero tenemos que tener cultura de acuerdo. ¿Qué está pasando ahora con la política y eso? Todo, se matan unos a otros. Sale una cosa, digo, ¡ah, qué! Así no se hace nada. Y la gente no lo cree, y ve el espectáculo, que desafecta, y anda ya, y vete a todos los políticos que no saben.
Creo que que eso democráticamente es un bien para los temas, hay que defenderlo. Y la gente no puede decir que me lo defienda otro. Pero yo me pondré con ellos, si yo voy a la mediación y yo la trabajo, etc. Pero tengo que hacer el bien. Y si en un tema saco la cúspide y saco hasta las raíces, y me dice la gente, es la primera vez que yo hablo con un alcalde. Y para el alcalde es estupendo que ese AMPA ya lo conozca y tú le mandas los problemas a ellos y decir, mire, yo quisiera hacer esto, mire usted el presupuesto que tengo y tengo esto, ¿qué hago? Y el tío empieza a entenderte. La mediación tiene muchísimos beneficios. Hay muchos asuntos que se están resolviendo por parte de la Defensoría, creo que es el 80% de acuerdo, por lo tanto no está funcionando, y de todos los temas. Podríamos hablar, ahora nos ha entrado una pregunta por Twitter sobre las ayudas del alquiler. Yo cuando estoy mirando así todo el tiempo el móvil es porque seguimos trabajando en lo que nos va llegando y que no sé si es de alguno de los asistentes habrá algún problema con las ayudas del alquiler aquí en Rota. Pero me gustaría también centrarnos en otro tipo de derechos que hay muchísimos, incluso de colectivos también, como son las personas mayores y los niños. Esta va a ser mi última pregunta porque me gustaría que las personas que asisten hoy a este encuentro del Foro Plural pues, se preguntaran por algunos derechos que ellos creen que están mermados porque necesitan una defensa mayor por tu parte, pero me gustaría sobre las personas mayores, que creo que va a ser uno de los ejes de tu mandato, y sobre los niños. Esos son dos colectivos que son especialmente demandantes de una doble protección. ¿Qué retos tiene la Defensoría, tanto con personas mayores como con niños, próximamente? Mira, por hacer un renglón nada más del Telegram. La ayuda al alquiler, si tarda 2 años, lo desahucia. Y le dice al que alquila, al propietario, oiga, que son 500 el alquiler y tengo de la Junta de Andalucía 300 de ayuda. Sí, pero ¿cuándo me lo va a pagar? Como tardan 2 años, a lo mejor, pues resulta que lo echan, porque ya el padre le ha dado algo, le ha dado no sé qué. Cuando hay un retraso de una prestación, que es vivienda, nada más que ayuda al alquiler, porque no se hace vivienda pública, entonces resulta que la persona, después de venir eso bien, porque con 200 puedes seguir con la administración, que es que te lo van a echar a la gente por desahucio, y tú tienes dinero, lo que pasa es que la gestión tarda. La renta básica tarda, en vez de 2 meses tarda 12, 14, y no tiene ningún ingreso. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, estas cosas nos ponen verde a nosotros. A mí me dicen que te están engañando la gente, no sé qué, no sé cuánto. Es que yo no puedo, digamos, yo le exijo, y es una prestación de un derecho subjetivo, pero ese retraso es mortal, y yo sufro muchísimo, porque incluso las redes me ponen verde muchas veces, creyendo que soy yo el que puedo obligarte a ti a que la pague, y todos estamos todos los días haciendo. El tema de menores y mayores. Los mayores han sido el corazón de la crisis. A mí, y no porque yo estoy en el grupo, en la tercera etapa, pero he inventado una cuarta. Me he dicho que todos cumplimos años obligatoriamente, pero la vejez es opcional. Y yo no me creo todavía que estoy en la vejez, aunque tenga 76 años. Pero bueno, pero quiere decir, el mayor ha sido el colchón de cara. Los abuelos, a mi modo de entender equivocadamente, son los que hacen la conciliación con los hijos y tal. Y entonces criaban a los hijos, ahora crían a los nietos. Han puesto el dinero, han hipotecado la casa, un montón de cosas. Yo creo que los mayores deberían de cuidarse también a sí mismos y que los hijos no abusen de los abuelos. Está bien que lo tenga para trabajar, pero no para ir al cine. Eso ya es un paréntesis, no tengo ni todavía. Entonces, el mayor vive en pueblos donde no tiene acceso a informática. No tiene movilidad porque no hay de autobuses. En algún pueblo hay, estamos inventando un poco, 1 euro, el ayuntamiento pone otro y el taxi, cada día tú te apuntas y vas a la ciudad y te dice, oye, que mañana voy yo a tal sitio. Pues te ha ocupado el taxi, por 1 euro, va. O sea, eso fue un poquito de remedio, de ocuparse, porque no hay autobús, evidentemente, un pueblo no puede tener un autobús, porque no hay línea para eso, salvo que tenga una red bien eso. No tiene cajero,
estamos estudiando con los cajeros y tiene que haber un cajero de teléfono público. Si no, se está aislado. En la Alpujarra, como está aquí arriba, hemos estado allí con los alcaldes. No hay cajero. No tiene una pensión. El mayor tiene que tener su pensioncita. Además, en euros es poco, en pesetas es más. Pero los viejos dicen, oh, tampoco es esto. Y tal. Y entonces tiene una ¿cómo puede cobrar la vejez? ¿Cómo puede cobrar? Porque tenga una caja. Además, tienen derecho a que no tenga comisión, ¿no? Solamente 3 euros, es que eso lo hemos estudiado nosotros. Entonces, abre una cuenta, el ayuntamiento le pone en algunos sitios un ayuntamiento con un ordenador y hay muchos voluntarios que le enseñan a los mayores a tal, por lo menos lo básico. Después, en la farmacia con el médico tiene que estar, hay pueblos donde la farmacia termina a las 3 o 3 y media y el médico salió a las 2, lo cual ya no puede recetar o no sé qué. Hay montones de problemas en los pueblos, los niños, que básicamente el pueblo necesita demográficamente un equilibrio demográfico que tenga gente y que para eso tienen que tener empleo. Y para tener empleo tienen que tener un modelo productivo de muchas cosas que pueden con inventiva hacerse. Y el mundo de los niños y el mundo de los inmigrantes pueden llenar eso. Nosotros necesitamos niños. Tenemos una pirámide gorda por arriba y muy bajita por abajo, y se va a caer. Yo sé de lo que estoy arriba. Entonces, no tenemos media de niños, unos niños de estos de los megas, que son niños, personas, no inmigrantes, ni apellidos, ni nada. Son niños y niñas. Tenemos una media de 3.000. En Andalucía, con 8 millones, no hay sitio para 3.000 niños. Y para quedárnoslo, y el niño viene con 15 años, se le dice que es menor, se le enseña español, empieza a preparar su módulo de empleo y cuando llega a 18 no está en la Constitución. Pues vamos a quedarnos con los niños. Cuando se fueron todos los ecuatorianos en la crisis antes, todo el mundo consumía, tenían hijos, consumían, pagaban alquileres. Y estoy hablando de que tengan los mismos derechos y las obligaciones que los demás. No estamos diciéndole, estos son los niños estupendos, no. Pero el niño no puede. Yo tengo niños de bachillerato con 9, pero no puede trabajar. Y quiero que trabaje con 16. Pues entonces ahora tenemos que ver cómo tienen documentación los de 16. Pero porque quiere un empleo y dice la gente, ese que trabaje, si está deseando, oiga, pero no tiene papel. Entonces, si esos niños empiezan a estar en el mercado del consumo, esto sube. Está calculado lo que gasta un niño en salud, que sea inmigrante, y lo que de salud reporta a los demás, en una proporción bárbara. Entonces tenemos un sistema de salud. Aquí no hay discriminación de que... Pero aquí se atiende a una persona y se le pone medio y después se le sigue responsabilidades como los demás. Aquí no hay nada gratis de decir, estos son no, esto tiene que tener, usted tiene que meterlo en el mercado. Si quieren, pero denle usted un papel. Es que si no, esto es entonces economía sumergida. Entonces, el mayor, nosotros ahora, una de las señas de mi mandato van a ser los niños de los MENA, que ya no queremos que se llamen MENA, sino niños y niñas, que vienen aquí y que los podemos acoger y que vivan aquí y trabajen, estudien, consuman, vivan, que tengan hijos, como todo el mundo, con las mismas obligaciones. Entonces dicen, no, este viene fuera de ahí solo de un plan de esto desestructurado, etcétera. Vamos a cogerlo con calidad, vamos a quererlo. Los niños, yo cada vez que voy a ellos, veo todo de los niños, es que me pongo malo, me pongo malo del placer de decir, este niño está diciendo, quiero tal, y después si hay alguno desestructurado, nosotros tenemos 500 niños en centros de protección. Entonces un día, pues mira, se le educa, que un niño puede robar una fruta, claro, si no viene del paraíso, pero eso es un niño. Entonces, pero no todos los niños, y además los niños se les educan. Y a esa edad se educan. Si los tenemos los nuestros en centro de protección, son 15 centros. Lo hemos visitado todos. Y son niños, y algunos niños por una especie de violencia filoparental, que es porque ha estado criado con tanto dinero que ha rechazado a la madre porque ha perdido los límites. Eso del hermano mayor de la tierra. Entonces, hay cosas que son falsas. La gente se las cree. Entonces, los mayores tenemos que devolverle. Mira, eso se llama envejecimiento activo. Yo en la 3.000 viviendas, el centro cívico de los mayores era genial.
gente de 70 y 80 años. Había una que no sabía leer, tenía 3 libros y se lo leía la editorial. Y dice, tuve un hijo, tuve en el campo, tuve 5 hijos, no me separé a lo mejor porque, por los niños, por lo que sea, pero ahora empiezo a ser libre. Y quiero teatro, quiero bailar, tiene una masa gente mayor estupenda, pues déjale vivir. Pero esa gente ahora cada día está más olvidada, el 80% está en la ciudad. Los que producen te dan por criar patatas 3 céntimos y la red comercial que hay entre medio, cuando llega una mujer a la plaza, un hombre a la plaza, vale 5 euros. Y el que lo produce no tiene ni para agua. Hombre, vamos a equilibrar esto. Porque claro, el 80% de la ciudad, todo el mundo piensa para la ciudad. Y el campo, pues el campo cada día dice, yo lo dejo. Los niños se van. Vamos a crear una fórmula equitativa. Pero tienen que tener empleo, imaginación. El alcalde de... Es que no puedo decir los nombres, porque no hay que creer. Hay un alcalde que el otro día estuve con ellos y tiene un problema por empadronarlo. Porque el niño, como no tiene carnet, no tiene nada, vino en una patera, con un número de patera, ¿no? Pero ese alcalde quiere empadronarlo, porque si se le van los niños de allí, mira, están en el instituto, van a las instalaciones deportivas, dice, si a mí me quitan estos niños, se va a ver el pueblo, y tiene 1.500. Pero si van los niños, se muere el pueblo. Pues entonces, déjalo. Y estamos nosotros, que se vayan, que no están quitando, no sé qué, que están quitando. Al alcalde se lo que le va a quitar es el pueblo. Porque no le dejan empadronar niños que están integrados. Si están integrados, ¿qué problema hay? Es más, uno de los niños de estos, de fuera, va a ser el rey este año y lo va a votar un pueblo. No sé si Merzó, Gaspar o lo sea, da igual. Hombre, si es negro no hace falta felizar. Pero hombre, esos son casos que están claros. Porque claro, yo le digo al alcalde y yo ahora voy a trabajar para decirle al ministerio, dale un número. Es que no tiene número. Pero si los alcaldes no quieren empadronarlo para que la gente no proteste, están empadronando a los niños de fuera. Pues claro, si no tenemos niños. Entonces, esto es que yo voy a pedir pan. Yo tengo 2 y te lo estás dejando solo al padre. Entonces, el tema de mayores, vale, el tema de menores, yo creo que he dicho, los niños hay que protegerlos, los niños al interés. Y estas cosas que los padres no sé qué, el niño, las leyes, los tribunales, yo he hecho un estudio ahora del divorcio y de los matrimonios. Los fiscales no le dicen a la madre, lo que diga la madre, lo que diga el padre, no, lo que diga el interés superior del menor. Eso es ley, obligatoria para este Estado. Y eso son la Convención y los artículos internacionales y los convenios. Un fiscal, en cuanto hay un menor, protege al menor. Pues déjalo en la escuela. Los niños en la escuela tienen que estudiar y trabajar, pensar, tienen conflictos, enséñale cómo gestionan conflictos. Cómo gestionan las parejas, la sexualidad, la verdad. No, el acoso escolar. Los temas hay que visualizarlos y debatirlos. Y un buen colegio te dice, este niño está educado, piensa. Pero hoy está todo confuso. La opinión, la publicidad, la información. Los temas yo creo que hay, cuando se visualiza el acoso, baja el acoso. ¿Quién arregla el acoso? Una aula de convivencia. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Los niños empiezan a decir todo esto. Digamos, ¿cómo se elimina? Por lo tanto, en menor y en mayor, yo como defensor del menor, que soy el único defensor del menor, de todos los defensores, tienen una junta y tal, pero aquí hay un defensor que va con un informe completo y va, digamos, distinto del informe anual del defensor del pueblo al pleno al Parlamento para informar. Y tenemos un informe de menores y tal, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay muchos temas de menores que son... Yo estoy aprendiendo mucho de los menores porque yo también trabajo tanto en menores, ¿no? Y son niños que tenemos un premio del menor que para saber los derechos. Los niños te cuentan la historia y son grabadoras, los niños piensan estupendamente. Entonces vamos a escuchar a los niños, que antes te decía tú, eres un mocoso, ya conocías padre, ¿no? Entonces, tanto el menor como los mayores, creo que es una obligación del defensor proteger a esa generación de envejecimiento para que disfruten, para que sean, digamos, sea atractivo, que no sean la soledad, que no se sientan solos. Me decían que los niños, por ejemplo, le hacen falta pediatras que si son de cáncer, que mueren en su casa en vez de en el hospital.
pues nosotros estamos diciendo que los pediatras tengan información de cuidado paliativo. Entonces tenemos una batería de cosas, como veis, y porque, digamos, ya me quiero someter un poco a esto, de que veis que quién es el defensor, ya Dani me hizo algo, exageradamente. ¿De qué tratamos? Pues de todo esto. Ahora estaba hablando de acoso escolar, por ejemplo, que es una realidad que era invisible y es buena parte de lo que hacemos, realidades invisibles como son también las víctimas de trata, también dedicamos un informe. Ahora recientemente en menores, por ejemplo, hemos hecho también un informe sobre las casas de apuestas, que están siendo un riesgo importante también para... Las apuestas deportivas con los niños y dinero, que al final termina siendo el padre. Un montón de temas, pero ahora creo que podría ser un buen momento para que cualquiera de vosotros le pongáis vuestra preocupación, vuestros temores, vuestros deseos sobre algunas de las cuestiones que se están hablando o de las que queráis introducir. Creo que podemos pasar al turno de preguntas, ¿no? Sí, Prudente, A Rosa. veces no le da ganas de marcharse cuando, por ejemplo, la administración no le responde en un caso latente donde le hierve la sangre y quedaros ahí, me marcho porque yo no estoy por la labor para contar aquí. Voy a hacer muy breve para que pueda entrar varias preguntas. A ver si lo consigo. Gracias por eso, porque, mira, tengo, algunos días le digo yo a Ana o a mi gente o a Mario, le digo, ya puedo yo comer porque estoy feliz. Porque hemos conseguido, ¿no?, que hoy voy a comer porque hay una persona o alguien o un problema que está resuelto. Y al revés, que me siento impotente. Que no logro, no me explico por qué hay una violación de un niño en un colegio, no sé qué, no sé cuánto, y no se ha puesto los medios, y cómo hemos conseguido eso, y cómo va a arreglarlo. Y que un alcalde diga que al niño lo extraña y que no puede ir a ese pueblo, como si un alcalde pudiera hacer un extrañamiento de personas. Estoy hablando de casos concretos, reales. Y siento impotencia. No sé cómo te llamas. Prudente. Bueno, esto tengo yo que hacer muchas veces, Prudente. Pero Prudente, que yo te lo digo a la gente, o la gente mía dice, o Lucy o Pepe, que están en la oficina de información, o Juan Luis Villalba, que está por ahí, que dice, ¿y cómo arreglamos esto? Y muchas veces decimos, porque a lo mejor es un tema que es más difícil, o que no tiene, o que la respuesta es, mire usted, tal, pero oiga, no me diga usted que la semana que viene, por favor, no le diga a la gente una fecha, porque el día siguiente, si no la cumple, te van a quitar la autoridad y todo. Di la verdad, porque entonces no te van a creer. Te sientes muchas veces impotente, sobre todo, pero yo estoy mejor no teniendo un tribunal, una sentencia por la fuerza, que intentar convencer que esos temas se tienen que arreglar y no tienen por qué repetirse ya. Pero para lo cual yo tengo que tener la autoridad moral, y muchas veces dice, ojú, ya ha metido los ojos ahí el defensor. Y empieza el otro día con la muerte de esta persona, al día siguiente salió las apuestas, hemos hecho una apuesta, publicidad de los menores, que se ponen en los colegios, se ponen en los barrios marginales, prohibía tal, y sacan un decreto, etcétera, donde el 40 o 50% de las recomendaciones mías la coge. Pues yo digo feliz, el otro 40 ya te lo pondré el año que viene, ¿entiendes? Esto es acierto o error, o sea, impotencia y tremenda felicidad cuando yo veo al niño moviendo el brazo, a mí me da el subidón, y a veces me ha costado un poco, y al revés, sufro mucho cuando veo que eso no se arregla, o que los médicos van con una gente que tiene una identidad sexual distinta y le dicen, no te da vergüenza, vete a Málaga, que allí te digan. Es que la Defensoría del Pueblo es como un confesionario que tiene los problemas heredados y unos se solucionan y otros tardan más. Y otros, depende de la administración. Yo tengo gente que las conozco y igual, mira, el 45% es de la Junta, el 25% del Ayuntamiento y el 18% de otro organismo, la universidad o organismos públicos. Pero allí hay gente que tiene conciencia y otros tienen menos. Y desde luego yo tengo que ser, digamos,
la coña marinera esta de tal. Y me miran, dicen, los defensores normalmente cuando terminan no son nada, nadie le agradece nada. Porque dice, menos mal que se fue ya. Porque son gente, pero cuando la autoridad y la administración sea muy democrática, sabe que este es un elemento corrector de ellos mismos. Y que yo le pongo la pila a la gente. Hay alcaldes que son extraordinarios, me dice, yo te lo entiendo. Yo fui una vez a un juez que era un problema de una casa que la iban a tirar y que después me iban a permitir, y le digo, legalmente yo no puedo, pero yo soy defensor del pueblo, y este hombre no le puedo explicar yo que le va a tirar la casa mañana. Digo por hacerlo más breve. Y yo decía, pero yo no, y le dije al presidente de la audiencia, yo estoy aquí, era como haciendo el ridículo, porque legalmente no tenía... Y no le dije nada, me fui, y a los 3 días dejaron de meterlo en la cárcel y no sé qué, y salió bien. Y me pegó un subidón, incluso yo no tenía razón, porque no había obedecido un detalle. Había tenido mala suerte, pero se iba a regularizar. Entonces, prudente. Yo creo que las dos cosas las vivimos nosotros, y mi equipo, si pudiera ir a aportar, lo sabe. O un día viene Pepe o hay gente y me dice, ¿y esto qué es? Y ellos me meten a mí, y a mí otro yo metido. Esto es la vida, como la vida. Gracias. Creo que Rosa también quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, buenas noches. Agradecer sobre todo su presencia aquí, agradecerle al Foro Plural la invitación y haber conseguido que esté aquí, porque no se me oye. Sí. Entonces, la cuestión es, quería plantearle el bulo que corre habla de los niños y niñas mal llamados menas. El tema de la inmigración, que se dice que los inmigrantes tienen derecho a todo, que se les da vivienda gratis, que tienen subvenciones pagas gratis, que tienen salida gratis. A mí me gustaría que ese tema lo aclarara un poquito, porque creo que ese tema no se ha tocado. Se ha tocado el de los niños y niñas, pero no el tema de los adultos, sí en el trabajo, pero no en esa cuestión. Y bueno, también agradecer y con la esperanza de que el escrito que le hemos hecho llegar se resuelva pronto y que no hecho realmente, la verdad es que nos hace falta, porque es verdad que las mujeres también últimamente nos están tratando de aquella manera y las asociaciones no son chiringuitos, ni muchísimo menos, y eso nos gusta. Gracias. Muy bien, sobre el escrito ya he hablado un poco y vamos a empezar a trabajar eso, porque nos acaba de llegar la semana pasada y tal, que están cerrando un compromiso incluso aprobados, porque todo lo que se dedique un poco a este tema, pues la moda ahora es, aquí nada más que tenemos que vivir lo de dentro y tal. Sobre la inmigración, nosotros tenemos un problema que nosotros atendemos mucho la inmigración. La inmigración irregular, porque no son ilegales, las personas no son ilegales, son administrativamente regulares o irregulares. Yo tengo un carnet de identidad y soy regular. Y si no lo tengo, yo tengo a un preso que no tiene carnet, etcétera, que hemos podido tenerlo, que tenía una historia que no puedo decir ahora, y es irregular, pero decía que eso no existe, claro que existe, tiene 48 años y yo voy a verlo. Entonces, aquí, los contingentes que están aprobados de Marruecos, aquí, que son 15.000, 17.000, 18.000, vienen. Algunos vienen que han comprado allí la tarjeta y se la han dado a otra, pero eso es cuestión de Marruecos. Vienen aquí y cogen la fresa, porque no hay nadie que la coja. Porque si la quisieran antes, estos hermanos dicen, de alcaldes de distrito, de Lepe, de Palo, de Ejido, etc. Y vienen con un convenio con 6 euros la hora a coger 100 cajitas de fresa al día y doblado. Dígame usted quién es de Lepe, un pueblo que es rico, digamos, que se va a tirar 8 horas doblado cogiendo 100 cajitas de fresa. Bueno, pues si hay gente que viene con un convenio, esa viene por orden. Después se tienen que ir. El problema es que algunos se quedan ahí y ya empieza a estar no protegidos, porque son irregulares. El irregular, si tiene carga de trabajo, para trabajar debía tener una regularización. Y con el tiempo ese de regularización puede alcanzar los papeles. Al ser irregular no lo contrata nadie, entonces lo subcontratan. Y entonces los empresarios lo cogen, hacen esto y como no tienen casa y nadie puede pagar nada porque no tienen
no tienen contrato, no tienen convenio, no tienen papeles, pues se van a un asentamiento, engorda el asentamiento y ese pueblo tiene 1000 personas de asentamiento. Al final a lo mejor se queman, se pelean, no sé qué y tal. Eso le ha dado la falta de regulación. Nosotros necesitamos una emigración regulada, que el que tenga carga de trabajo y no lo quiera el nacional, porque se trabaje pero con papeles, y entonces tienen condiciones objetivas de convenios, etcétera, y el empresario, si le necesita eso, tiene un alojamiento y establece tal, y hay alojamientos que son normales, de mujeres y de hombres, y que haya un control. Pero como no hay nada de eso, menos el contingente ese. Y ese contingente viene aquí y está regularizado por un convenio entre Marruecos y España. Entonces, si en el ejido se fueran los migrantes, se caen todas las medidas de plástico. Se cae. Pues entonces, ¿por qué el odio ese? Si la gente quiere trabajar, porque trabaje, y que en función de unas reglas que hay, y que trabajen, pero que trabajen legalmente, y que paguen los impuestos correspondientes, y que sea normal. Y la gente dice, mira, lo único que se le da, porque es por motivo de humanidad, y por motivo de salud, y de la población que está alrededor, es que tiene derecho a la salud. Porque si tiene un problema de una infección, es mejor que se la cure, que no la contagie, lo que sea. Hombre, no vamos a venir a decir, usted tiene una infección de no sé cuánto. Usted no tiene, porque usted no tiene tarjeta de seguridad social. Hombre, España por lo menos tiene conciencia de tal. Bueno, nosotros los defensores nos dieron un curso, etcétera, de cuánto vale, cuánto gasta el sistema de salud con un irregular y cuánto, si estuviera regularizado, cuánto aportaría consumiendo, alquilando, yendo al mercado. ¿Claro? Un stent de un corazón vale 7 euros. ¿No le vas a hacer, no le va a poner eso? ¿Cuánto vale muerto? Y en Barbate dice, yo no tengo ya un entierro, ¿cuánto vale? Dice el alcalde de Barbate. No, porque el municipio, el cementerio de la iglesia. Pero hombre, estamos ya, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, yo no le doy la salud, pero como tengo que enterrarlo, me cuesta más que atenderlo en salud. Hombre, ¿eso qué es? Un país así, pero no tiene ventaja frente a los naturales. Miren ustedes, en el SAE, yo soy de derecho al trabajo, la preferencia por el trabajo es nacional. Los que trabajan, a mí me lo han explicado los alcaldes del EPE, Palo y todo aquello, que han puesto dinero, mucho dinero, y hemos ido ahora con los asentamientos quemados, y dice el alcalde, si yo no tengo problema, pero el problema es que hay una cosa de que vienen aquí, que tienen un montón, no, tienen salud, pero salud es porque, hombre, sería bueno que lo dejaran morir. Entonces, no sé, Pepe es un experto en seguridad social y en todo eso, y está tratando esta gente de tratar a los... Pero primero, vamos a regularizarlo, vamos a regularizarlo, pero que no tienen ayuda frente a otros. Claro, este tiene esto y yo, mi hijo está aquí. No, no le digo al bebé. ¿Quieren trabajar en la ley? Mire usted, la fresa del bebé dura 10 años, 10 meses, ¿no? O sea, la recogida no es solamente de frutos de fresa, no, de frutos rojos, de otras cosas. 10 meses. Yo necesito esa mano de obra. Y los empresarios, yo me lo digo con los empresarios, y digo, venga, vamos a darle un alojamiento, vamos a tener control, y que eso le crezca para decir, ¿tiene trabajo? Sí. ¿Puede alquilar un piso? ¡Que pague! Pero ¿cómo va a pagar si no tiene todo es en negro? Entonces, yo creo que en ese sentido... Perdone, pero la culpa entonces es de la administración. Claro. Pero mire, le prometo de tal, aquí hay un experto, que era director de la Seguridad Social de España. Nosotros atendemos eso. Es que nos ponemos malos. Tú, si quieres decir algo, dilo. Es totalmente, es decir, la pregunta que plantea es totalmente falso que se le den ayudas a las personas en situación irregular, ayudas reguladas en todo lo que puede ser ayudas de alquiler, ayudas de... ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que se pide para poder optar a las ayudas de vivienda, ayudas de alquiler, es ser residente legal. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que es una manera de intentar enfrentar a una población con otra el decir que los inmigrantes están llevando las ayudas. Eso es totalmente falso.
falso y está demostrado, es decir, no se le están dando ayuda a personas que están en situación irregular. Lo que pasa es que esto es una situación que realmente pues hace que se enfrente a los pobres, a los que no tienen ingresos, ¿no? Claro, esto es lo que hay que usar, las noticias falsas, que lo que están haciendo es que enfrenten a la sociedad entre unos y otros, ¿no? Vale, muchas gracias. Había una pregunta, como tampoco he visto más manos abiertas. Ella ya. Eso es, será la última, porque creo que también a las 10 tenemos que estar hablando. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta y, bueno, la intentamos. Hola, buenas noches, don Jesús. Mi nombre es Rosa. No sé si sabré hacerle la pregunta, voy a intentarlo. Yo soy voluntaria de instituciones penitenciarias y he visto como usted ha hablado de mayores, de jóvenes, de niños, de educación, de formación, de salud, de todo. Pero no ha mencionado absolutamente nada de las instituciones penitenciarias españolas y de que creo, si no estoy mal informada, somos uno de los países que tiene más presos con incidencias menores y somos un país de los más pacíficos que hay. Creo, no estoy segura. Me gustaría preguntarle ¿por qué no se habla nada sobre las situaciones de los internos cuando salen fuera y se encuentra que no hay una reinserción correcta o apropiada? Porque verdaderamente cuando están dentro, las instituciones, con todos sus déficits que tienen, que son muchos, y con todas sus... Bueno, no voy a juzgarla, ¿no? Pero sí aquel que quiera puede encontrar poder con 20.000 dificultades y con su vida que se le para cuando entra dentro de la cárcel, empezar una reinserción. Quizás mínima, pero sí que puede. Pero resulta que cuando sale fuera no encuentra nada. No hay una oportunidad, a no ser que tú tengas un estatus social medio bueno. Yo quisiera preguntarle si es que no le ha llegado a usted nada sobre esos conflictos que hay, porque no he visto nada y he hecho algunos trabajos de campo y veo cómo verdaderamente la necesidad fuera es imperante, porque si salen con un poco de ilusión por volver a integrarse en la sociedad, es imposible, primero porque vuelve al mismo lugar de donde vino y segundo porque la sociedad no suele darle las oportunidades. ¿Qué puede hacer el defensor del pueblo hacia esos conflictos? Muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de escucharme. Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo tengo apuntado aquí ese tema. Justicia, prisiones. Pero claro, dijimos, Antonio y yo dijimos, vamos a dar una idea de... aquí está. Y ahora mismo hay un área que se llama Justicia, Inmigración y Prisiones. Y el secretario general de Instituciones Penitenciarias nuevo, que parece tal, ha estado educado en el defensor del pueblo estatal. O sea que tenemos un aliado. Ahora también tenemos la directora de la Guardia Civil, que también estaba con nosotros. O sea que por lo visto de la institución están saliendo muchos cargos por ahí. Es un drama, tengo más de 300 quejas. Pues aquí no aparece ninguna. ¿Dónde? En la guía del informe anual del 2018. Solamente la de los autobuses, perdón, una. Ah, de la revista, de ahí. Porque es un resumen pequeñito de temas concretos, ¿entiendes? Pero en el informe anual, vaya usted al tema de clic, usted le da un clic al defensor andaluz y pocas prisiones. Tengo un equipo de 4 personas y esta semana he estado con 3 horas 4 hablando de prisiones con el equipo mío. Nuestra prisión es lo siguiente, es el drama peor. Bueno, las muertes que ha habido de 6 muertos seguidos en esto, hemos tenido que llevarla al defensor estatal porque el defensor estatal se metió ahí.
Y digo, bueno, tampoco vamos peleando aquí, pero tenemos la ley de coordinación, lo está tratando él, vale. Me dice el secretario de Territorialidad, lo está tratando el defensor estatal. Estupendo, ya está cogido. Pero es un drama, porque no hay política de reinserción. Es que no hay. ¿Sabe usted que hay dos órganos, uno que está en Guadalajara o algo así, y otro, o sea, en España solamente hay la directora general que trata de reinserción, dice, no tenemos gente que hacemos reinserción en las prisiones, no hay. Entonces, es más, un preso que está ahí, digamos, abandonado un poco, ¿cómo se explica usted que haya tanta droga ahí? En el vis-a-vis, en las pastillas que traen, porque hay muchos problemas de salud mental. Perdón, pero yo no solamente estoy hablando de dentro, yo estoy hablando de fuera. Ah, bueno, bien. Yo estoy hablando de los dos, si los dos no funcionan claro, juntos, nunca va a funcionar. Yo estoy hablando de fuera. Vale, pero digo, voy a cambiarlo porque tengo 3 minutos. Pero que es, digo para entender que es un tema que a mí me preocupa muchísimo, porque es el más abandonado. Nosotros tenemos que lo vamos a restaurar ahora, porque una conferencia, de videoconferencia para no tener que estar, porque claro, salía prisiones, tengo que llamar, tengo que estar, tiene que estar preso, en condiciones, pues, como en la salud especializada, pues si no hay que de operaciones, no hay que esperar que vengan policías para poder llevarlo al hospital. Entonces, dentro hay plantillas de psiquiatría, que normalmente son cada Morón y Puerto 1, Sevilla y tal, tienen 3 o 4 psiquiatras, y resulta que no hay nada más que uno porque las demás no están cubiertas. Pues claro, yo voy a prisiones y me dicen el psiquiatra, es que no tengo, hay una situación interna, me refiero. Pero eso, ¿cómo se trata de decir? Cuando vaya a salir dentro de 4 o 5 años, ¿cómo sale? Entonces, yo ahora tengo una cita de ir a Madrid con el secretario, el que manda en prisión. Y voy a decirle, Ángel, ¿por qué no hacemos que la gente que tenga ya un grado distinto, tercero o algo así, que se vayan concentrando en prisiones de Andalucía o por ejemplo de la zona de Sevilla y el puerto, para que haya un programa de reinserción laboral? De tal manera que cuando aprovechen el tiempo de la cárcel para prepararse en temas de empleo, en temas de estudio, no han pedido que haya un bachillerato porque hay gente que se quedó estudiando, ha cogido una droga y lo han cogido y se ha metido ingresado a la cárcel. Vamos a ir preparando, yo tengo ahora dos peticiones de parcela donde el tercer grado pueden empezar a vivir en libertad menos la noche. Vamos a empezar a hacer, digamos, una política de reinserción, de preparar a la gente que no sea una persona echada ahí en la cárcel, 20 minutos de recreo, no sé qué, no sé cuánto, que al final se contagia de una serie de cosas, se aburren, etcétera, y no hay política de inserción. Entonces, eso, además me viene muy bien la pregunta, porque nosotros vamos a hacer la pregunta, Ángel, ¿qué política de inserción hay? Y de ahí yo creo que hay que hacer un debate, porque cuando nos contesten dónde están los órganos, son 2. Yo cuando se ha hablado de la reinserción para la prisión permanente revisable, porque no hay manera de que ese se reinserte, bueno, el debate que hizo la responsable de reinserción me dice, no hay reinserción, vamos a decirlo claro, es que yo creo que salvo supuestos determinados y supuestos de una patología mental muy profunda, la gente tiene una capacidad que hay que ir viendo y comprobando y no decir, bueno, calculo que a lo mejor está, pues a lo mejor hay un permiso que te dio y después vuelve a reincidir. A la gente le cabrea en un sitio y lo han dejado libre. Es una política muy delicada. Yo le contesto, no hay política de reinserción. 2. Nosotros ahora vamos a pedir un planteamiento de las prisiones que hay entre Sevilla y el puerto, para no tener que ir a familia lejos, etcétera, en torno a un programa de reinserción. ¿Quién lo puede hacer? Si hay algún elemento de responsabilidad y mediante el empleo y mediante la educación, según el análisis de cada uno, podamos empezar a elegir grupos y como no vamos a tener un taller en cada cárcel
un problema de bachillerato nocturno en cada cárcel, concentremos a la gente que son aptas para dar ese primer paso y que estén en una cárcel. Para las mujeres quizás sea distinto, es decir, funcionan quizás menos. Entonces, digo, es decir, tienen una solución. Las mujeres son las más olvidadas. Las mujeres no se tienen en cuenta. Las mujeres son las que tienen menos recursos para poder acceder a un puesto laboral. Las mujeres son las menos queridas y las más estigmatizadas. Yo esta semana estuve hablando con 3 funcionarias de prisión y me contaban cosas de esas que usted dice. Nosotros atendemos a las necesidades familiares, de educación, salud, etcétera, pero nosotros todavía no hemos dado el paso a hacer una política de inserción porque, digamos, después de la visita del secretario territorial penitenciario, que además ha estado 10 años profesor del pueblo estatal, yo espero arrancarle algún proyecto. Si después tenemos contacto y ve que usted a lo mejor está metida un poco en esa dinámica, podemos decir, vamos a empezar a hacer algún intento. Hasta ahora estamos cubriendo las necesidades de la familia del que está dentro. La salud mental me preocupa mucho porque está muy abandonada. Y después, los programas específicos, yo le he dicho que no hay reinserción. Entonces, yo creo que en esa es una asignatura que tenemos pendiente. Y vamos a trabajar también, nos ha hecho una invitación Manolo Martín Arroyo para que vayamos a celebrar el Día de Andalucía a los presos en Puerto Trello, porque vamos a estudiar y bueno, yo estoy muy preocupado porque están ustedes, no es normal que a estas horas están ustedes aquí complicándose la vida y tal. Yo estoy en Rota muy feliz, le agradezco al Ayuntamiento, a la Corporación, al Foro. Yo tenía una cuenta pendiente con el Foro, solamente aclarar que yo tuve ganas de ser alcalde cuando tenía 38 años, pero no ahora. No soy alcalde ni muerto, pero no por nada, sino con 38 años porque teníamos 7 barrios de Cádiz dominados por los barrios más populares, Loreto, Puntales, Cerro Moro, Lebón, La Viña y Santa María. Y entonces el alcalde era Carlos Díaz y me dieron un sondeo y me dijeron, Jesús puede ser el alcalde. Y le dije que no, pero me hubiera gustado entonces. Pero claro, se olvidó Dani decir que cuando tenía 38 años. Ha sido un placer estar con ustedes, me encuentro muy feliz y quizás nos vamos a ver más adelante para ver si hemos avanzado más o no y sobre todo en prisiones. ¿Vale? Antonio Fuente Roteño, que está aquí su padre incluso, y que me siento feliz porque ha sido uno de los fichajes que nos ha gustado más en el difícil campo de los medios de comunicación del periodismo. Neiro, por favor, un minutito nada más, ¿vale? Un minutito. Y le vamos a hacer entrega de un obsequio a Ascensor y Antonio, por favor. ¿Podéis bajar los dos? Dani, por favor, que si no te importa, acercarte. Le agradezco mucho a Dani que haya sido el presentador, ha hecho una presentación muy buena, encantado. Y agradecer a Ascensor y a Antonio que hayáis venido a Rota, ¿vale? Muchas gracias de parte del foro. Esto es un detalle que espero que ustedes lo tengan en un sitio visible, porque es un símbolo que tenemos nosotros en el foro. Y a Antonio, que ha sido con el que yo me he tenido que pelear y comunicar para esta charla, que le vamos a entregar también de un detallito para que tenga el recuerdo.